¿Qué tal? ¿Cómo están amigos, amigas de la Octava Digital? Sin duda, el tema de la prisión preventiva oficiosa genera interés, genera polémica, genera cuestionamientos, a raíz sobre todo de la postura que asumió el gobierno federal en defensa de esta medida. El presidente Andrés Manuel López Obrador incluso hace unos cuantos días aseguraba que él iba a respetar la decisión que tomaran las autoridades judiciales, pero que no quería ser cómplice, fue el término que utilizó, en dado caso que salieran delincuentes de cuello blanco. Pero realmente la prisión preventiva oficiosa, ¿a quiénes beneficia? ¿A quiénes criminaliza? ¿A quiénes protege? ¿Y qué tanto ha resultado, pues sí, benéfica, positiva para la impartición de justicia de nuestro país? Vamos a platicar precisamente sobre este tema con un experto, el maestro Raúl Cepeda, a quien saludo con muchísimo gusto. Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, un saludo a todos en tu auditorio. Muchas gracias. Oye, Raúl, pues yo lo primero que te preguntaría, ya de entrada, por supuesto, es ¿qué impacto ha tenido esta medida en la impartición de justicia en México? ¿A quién está perjudicando y a quién está beneficiando? Pues mira, esencialmente a quien beneficia a un específico tipo de autoridad que es el Ministerio Público, el cual no quiere hacer una investigación de los delitos que están en lo que conocemos como la prisión preventiva oficiosa. Es decir, es este mecanismo que está en el 19 constitucional, que si tú estás cometiendo un delito que en el Código Penal de procedimientos penales se considera como grave, no necesitas pedirle a un juez que esta persona reciba una orden de que tiene que ser detenida porque tienes evidencia, una, de que sí de que pudo haber cometido el delito y dos, que se va a fugar. Entonces, el Ministerio Público no tiene que probarle absolutamente nada a un juez de que alguna persona se puede fugar de la ley, es decir, que puede haber una orden de aprehensión, no, o sea, que no necesita una orden de aprehensión y que va a salir del territorio nacional o va a tratar de escapar a la justicia. Y el dos, de que no tiene que probarle al juez de que tiene elementos reales de que esta persona sí puede ser enjuiciada y eventualmente sentenciada culpable por el delito, ¿no? Entonces es el gran beneficiario, que es por así decirlo, la al Ministerio Público de no hacer investigación judicial, ¿no? Y de mantener a las personas por más tiempo en prisión sin necesidad de presentar pruebas en su contra, por el tiempo que ellos consideren pertinentes, que puede ser de aquí a nunca o de aquí hasta que colecten evidencia, pero claramente no necesariamente el apoyo a ellos. Y a la pregunta de a quiénes perjudica, pues todos los que hacemos investigación sobre temas de sistema de justicia, usamos diversas fuentes para entender cuál es el perfil de las personas que entran a prisión. Esos devienen de esencialmente dos instrumentos, que son los censos del sistema penitenciario que hace el INEGI, es decir, censan a todos los gobiernos estatales y dicen, bueno, cuántas personas hay en el sistema. Y dos encuestas que ha hecho INEGI en los últimos años, que son las encuestas nacional de población privada de la libertad. Entonces lo que hacen es una muestra de presos en los centros de detención estatales y en los federales. Y de ahí con esa muestra pueden hacer una muestra que represente al total de los presos en México. Y esencialmente, pues yo lo que me encontré en EMPOL, que es esta encuesta, se les hace una pregunta a ellos y les preguntan a los presos, oye, ¿tú tienes una sentencia o no? Y si él respondió, así como yo lo encontré, no, no estoy aquí no estoy sentenciado por algún delito, es decir, es una persona que está privada de libertad sin sentencia. ¿Quiénes son esas personas? Y lo que me encontré esencialmente son pues, cuatro o cinco cosas que usualmente son el perfil de las personas que están presas. Una es, son personas eminentemente pobres o en marginación socioeconómica. Es decir, al menos 23% de ellos, porque en la encuesta se les pregunta cuánto ganaban antes de ser detenidos y ser apresados. Ganaban menos de 3,000 pesos al mes. Pues claramente, cualquiera que trate de hacer el gasto con 3,000 pesos al mes sabe que pues no se puede. Eso se considera pues ya pobreza alimentaria según Coneval. Y a eso suma otro 23% que ganan menos de 5,500, y 13% que ganan menos de 7,500. Es decir,
Un poco más de la mitad de las personas que están presas ganan menos que la familia promedio mexicana, que es un ingreso corriente mensual de 10,000, de 11,000 pesos. Eso quiere decir esencialmente, y si le agregamos al menos hasta los 11,000 pesos, ya casi llega al 70%. Es decir, prácticamente la abrumadora mayoría de las personas que están en prisión sin sentencia alguna son pobres. Eso es claramente los primeros no beneficiados. De esas personas, el 17% eran comerciantes, constructores, artesanos, asistentes elementales, vigilantes, operadores, conductores de autobuses, es decir, pues las profesiones que nosotros conocemos como profesiones manuales de baja calificación, es decir, pues son esencialmente trabajadores empobrecidos. Y más del 90% de ellos son personas con menos de 9 años de escolaridad, es decir, pues apenas llegaron a la secundaria y si pudieron, la terminaron, y si no pudieron, bueno, así es como lo cuenta la encuesta. Y por último, lo último que me encontré es que usualmente se usa una paleta de colores para comparar el tono de piel de las personas, para saber cómo se relaciona con el tono de piel de las personas fuera de prisión. Esta paleta se llama escala Perla, y al usarla nos damos cuenta que las personas que están en prisión sin sentencia son esencialmente personas con una tez de piel más oscura que el resto de la población, un poco más que el resto de la población, no muy diferente. Pero pues claramente es el perfil esencialmente de hombres pobres, en su mayoría adultos jóvenes marginalizados en ocupaciones bajamente ocupadas. Entonces esencialmente es una que por sus resultados, es decir, cada vez que el Ministerio Público imputa este delito y le dice al juez que está en el catálogo de delitos que se consideran graves, estas personas entran a prisión sin juicio. Es decir, es este grupo de personas que son, pues, esencialmente los mexicanos más marginalizados en ciertos sectores de la población. Pues, Raúl, en este precisamente trabajo que ya sacaba en animalpolitico.com, en donde incluso titulas prisión preventiva oficiosa, política, empobrecimiento y criminalización, que le recomendamos mucho a la gente, tocas un punto, amén de lo que nos has compartido, la actuar de la policía, basado en lo que nos decías, esta paleta de colores y demás. Y entramos entonces te pido que tú que eres el experto lo profundices, a la fabricación de culpables, te pregunto, o sea, a fabricar culpables literalmente por el color de piel, por la situación en donde se vive. Me llama mucho la atención, como señalas, las zonas empobrecidas que vigilan los policías y que es algo que a través de los años se ha denunciado, que lamentablemente en grandes medios no llega, que es hasta la detención sistemática de personas en situación de calle, por ejemplo, porque saben que no hay nadie que los vaya a defender. Esto es así, con la prisión preventiva oficiosa se ha beneficiado, se ha facilitado el actuar de la policía para fabricar culpables del mismo MP. Hay dos maneras de responder esta pregunta. Y la primera es, en general, el sistema, no solo con la prisión preventiva oficiosa, aunque la prisión preventiva oficiosa es una herramienta mucho más extrema, por así decirlo, es decir, del menú de opciones que tiene del Ministerio Público y las policías, porque son los dos en conjunto, y luego los jueces, que es todo el sistema de justicia, del menú que tienen de posibles maneras de detener a una persona, eh, usualmente tienen un sesgo, y ese sesgo en criminología le llamamos etiquetamiento discriminatorio. Es decir, que en este caso, policías, jueces, ministerios públicos puedan considerar que alguien pudo haber cometido un delito por cumplir con estas características que describí hace un momento, ¿no? Que es decir, tener color de piel más oscuro, tener baja escolaridad, ejercerse todo tipo de esto. Ahora, la pregunta ¿es este sesgo discriminatorio como se dice para los estudios sobre Estados Unidos, donde se ha estudiado más y es un poco más evidente que el caso mexicano, o al menos ha sido hecho más evidente, es consciente, es decir, ellos saben que lo están haciendo con ese propósito? Y pues a donde ha llegado la literatura a decir es semiconsciente y semi-inconsciente, es decir, ellos tienen una idea de qué tipo de personas son las que creen que cometen delitos, que no necesariamente son las que cometen delitos, y luego a partir de ello actúan. Eh,
Por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos es muy claro, y también en Europa, como por ejemplo detienen a personas afro, es de ascendencia afro, afro en general, afroamericanos de Estados Unidos, afroeuropeos en el caso del continente europeo, y pues creen que ellos son los que cometen más delitos, ¿no? Ahora, eso también, pero los mecanismos en cómo hacen el etiquetamiento discriminatorio son muy diferentes. Por ejemplo, unos, ya lo mencionabas, que lo puse en el texto, ¿no? Es que vigilan ciertos lugares más que otros, ¿no? Es unos lugares más que otros, ¿no? Es como ciertas colonias, aquí es donde nosotros vigilamos más. Por ejemplo, otro caso puede ser que es más fácil para el Ministerio Público eh, usar otro instrumento que se ha denunciado a lo largo de los años, que es la flagrancia, ¿no? Es decir, simple y sencillamente cuando sucede un delito, tratar de atrapar a alguien cercano a donde apareció, donde sucedió el delito y decir que la atrapó en flagrancia, ¿no? Y luego le imponen, dicen, ah, bueno, esta persona cometió este homicidio. Entonces ya con eso le ponen la prisión preventiva oficiosa, entre otras cosas. Es decir, es parte de un menú de estrategias que en cada fase, en la prisión preventiva oficiosa es solo la primera de muchas estrategias discriminatorias que también luego se agravan en el sistema de justicia. Hay varias investigaciones usando las mismas EMPOL. En las EMPOL se les preguntan a las personas que están presas, oye, cuando tú estuviste en el Ministerio Público o cuando estuviste detenido en el proceso judicial, haya sido por prisión preventiva oficiosa o no, pero en prisión preventiva oficiosa se vuelve más grave, te amenazó el Ministerio Público. Entonces, si los golpearon, si los torturaron, si los amenazaron, si amenazaron a sus familias, claramente estamos viendo cómo el Ministerio Público usa estas estrategias para que la gente se autoinculpe, para obtener, en este caso, sentencias condenatorias después. Es decir, si no tienen, el Ministerio Público no puede garantizar que tiene al menos una acusación de homicidio creíble para la prisión preventiva oficiosa, puede conseguir después una sentencia por homicidio o por algún otro delito después de haber torturado a una persona. Más del 50% de las personas que están en prisión en México reporta en algún momento que fueron torturados físicamente y que fueron amenazados a ellos o sus familiares. Entonces, y el problema corruptor de fondo es que si tú ejecutas las órdenes judiciales de esta manera, o si tú ejecutas el proceso judicial, o luego el juez no descarta la evidencia derivada de esto, esencialmente lo que estás haciendo es poner a los más vulnerables. Ahora, los más vulnerables tienen otro nivel de vulnerabilidad socioeconómica que es que no pueden tener, y en eso tiene razón el presidente cuando lo mencionó el otro día, que no tiene un abogado defensor. Entonces, si no tienes dinero, o sea, si ganas menos de 3,000 pesos, pues claro, no vas a poder a pagar un abogado el cual sepa de derecho procesal penal para sacarte de prisión, ¿no? Alguien que sepa al menos llamar justo todas estas cosas que estamos discutiendo son parte del derecho procesal penal que podríamos decir, ¿no? Ah, no, es que la evidencia que tú tienes no es funcional y no puedes probar que me voy a fugar, entonces puedo sacar a mi cliente de la prisión. Pero claramente si no tienes un abogado, no puede suceder. Y en muchos casos esto también se agrava, por ejemplo, con ciertas poblaciones que no tienen acceso a abogados y a traducción simultánea, que es el caso de las poblaciones indígenas este, o la incomunicación. En la misma EMPOL, más del 40% de las personas dicen esencialmente que ellos fueron incomunicados en algún momento. Y es una estrategia. Todas estas cosas que estoy diciendo son estrategias del Ministerio Público para conseguir confesiones, porque ese es uno de los pilares del sistema de justicia mexicano. Por desgracia, que está en el comportamiento del Ministerio Público y de las policías, que es que ellos no están acostumbrados ni quieren recolectar evidencia física de las personas a las cuales detienen. Entonces ellos recurren a la única herramienta de evidencia que el sistema mexicano sigue recayendo, incluso a pasar de reformas, que es las declaraciones, ¿no? Es decir, que alguien declare que tú cometiste el delito y esa persona declare que fue testigo o que tú te declares culpable del delito. Y eso es un problema muy grave porque esencialmente estamos confiando en que la persona dice que te vio o que tú le estás confesando eso incluso bajo tortura. Entonces, ¿y quién es más fácil de torturar? Pues es una persona a la cual
es socioeconómicamente más vulnerable. Entonces, por así decirlo, hay capas de desigualdad socioeconómica que se suman a las desigualdades procesales del sistema de justicia que termina enterrando en las prisiones a las personas más vulnerables del sistema, hayan cometido o no el delito. Finalmente, Raúl, hablamos entonces de que la prisión preventiva oficiosa, pues es parte, pero es parte de un entramado, de un sistema que no funciona como tal. O sea, que no está dando los resultados, pero ya el sistema mismo, ahorita que mencionabas, desde el MP, desde el policía, desde precisamente incluso la imposibilidad que existe para que, porque yo me quedo pensando en la Defensoría de Oficio, por ejemplo, la cantidad de expedientes que debe de haber o que debe tener cada uno de ellos no justifico ni mucho menos, pero no sé si haya Ah, los elementos suficientes para que puedan absorber esa responsabilidad de hacerlas correctamente, como nos decías. Se necesitan muchas veces, pues, expertos en ciertos puntos en donde a lo mejor no tenemos lo mismo, y la conducta ya de un MP que está basado una forma de hacer justicia simplemente en las declaraciones, ¿no? y ahí es una de las cosas que hemos dicho, pues, todos los que hacemos investigación de este tema, en mi caso desde la sociología, otros lo hacen desde el derecho, otros lo hacen desde la ciencia política, pero que hemos dicho a la par de que se han hecho reformas que han ayudado a develar esto. Es decir, son cosas que ya sabíamos, son cosas que estamos comenzando a detallar como las sabemos y son cosas que queremos desmantelar, ¿no? Que el sistema de justicia penal acusatorio ha sido una parte de ello, los juicios orales han sido otra parte de ello, la autonomía de las fiscalías, pero lo que nos hemos dado cuenta esencialmente es que a pesar de estas reformas, sigue el comportamiento del Ministerio Público, los jueces y los policías esquivo a los estándares de derechos humanos. Hay mejoras, sí, hay muchas mejoras, pero claramente siguen esquivando porque también hay un tema que es de fondo, que es el tema de la orientación de las políticas y cómo las políticas incentivan más una cosa que otra, que es este caso, que es llenar las prisiones. Es decir, lo que ha decidido el Estado mexicano a partir esencialmente de la guerra contra las drogas desde Calderón hasta la fecha, donde hay una total continuidad de política, es esencialmente aumentar el presupuesto de las autoridades que son capaces de meter gente a la cárcel, es decir, tenemos más presupuesto en policías, tenemos más presupuesto en militares, más presupuesto en la Marina, más presupuesto en la Guardia Nacional ahora, pero menos presupuesto en todo lo demás que es el sistema de justicia, que es decir, no ha habido suficiente presupuesto en policía de investigación, por ejemplo, que era un esfuerzo que existía en la Policía Federal y ya se abandonó, que es que ellos tengan la capacidad de investigar los delitos, y conseguir evidencia física de los delitos. No hay investigación forense. O sea, una de las partes importantes de por qué estamos en el caso de Ayotzinapa es porque no hay capacidades institucionales de investigación forense que va desde tener médicos legistas hasta tener expertos en todas las materias forenses, en este caso. Y eso también se trasluce en el número de ministerios públicos. Es decir, un ministerio público tiene este enorme carpeta de investigación y tiene que investigar cada delito y presentarlo al juez. Y tenemos el mismo número de jueces hace muchos años. Guillermo Cepeda Laucona ha hecho esta investigación todos los años que le llama el índice de impunidad. Esencialmente de cuántos delitos, cuántos se resuelven. Y pues esencialmente en homicidio, menos del 1%. Es decir, de todos los carpetas de investigación por homicidio en México, solo el 1% llega a una sentencia condenatoria. Y eso es muy grave porque hay una gran impunidad en los homicidios que sí suceden. Pero ante esa impunidad no se aumenta el presupuesto para tener más ministerios públicos, más abogados defensores, que esa es una parte importante. Se crearon y se ha mandatado constitucionalmente que todos deben tener un abogado defensor, no importando, pero claramente el abogado defensor, al igual que el ministerio público, tiene una pila de carpetas, pero es un abogado defensor por cientos de casos que se van acumulando a lo largo de los años, ¿no? Entonces es un problema de un sistema de justicia colapsado, a la vez corrompido, porque claro, como no pueden resolver los delitos, el único instrumento perverso que tienen es la tortura y la prisión preventiva oficiosa. Esos son sus únicos dos instrumentos. Y tenemos jefes políticos que lo que piden son sentencias y lo que piden son tener más gente en la cárcel. Sí, no me extraña que la Secretaría de Gobernación haya dicho en un oficio, la estrategia de seguridad se basa en esto. Pues sí, porque es la única herramienta que tienen, que es meter a la gente en la cárcel de manera impune, porque llevamos más de 20 años negando la posibilidad de que tengamos un sistema de justicia
no solo que no viole derechos humanos, sino también que reduzca la impunidad. ¿Y cuál es el resultado? Que hemos metido, tenemos anualmente más de 200,000 personas en prisión. En ellas al menos más de 67,000 sin sentencia alguna. Es decir, algunos tienen sentencia por un delito, pero pueden haberles acusado 7. Entonces te dan una Claro. sentencia de 1. Entonces, incluso una sentencia de 1 por un delito que sea que 10 años la sentencia, pues te tienen por otros 5 que nunca te van a sentenciar y uno puede ser por 15 y otro puede ser por 2. Entonces podrías estar después de 3 años sin juicios, o sea, libre y vivir el juicio fuera de la prisión, ¿no? Entonces, estos más de 200,000 personas que están ahí. El problema es que si muchos son inocentes, no sabemos si son inocentes o no en el sentido del sistema procesal, son inocentes por derecho. Y si asumimos que todos son inocentes por derecho, pero llegan a prisión y el sistema de justicia los discriminó de alguna manera para entrar ahí, bueno, muchos van a decidir tener carreras criminales, ¿verdad? Porque pues van a aprender de carreras criminales pues con otras personas que sí tienen carreras criminales, que sí están sentenciadas y que sí están en el sistema de justicia. Y es lo grave, no solo estamos criminalizando dos vías, uno, de jure, es decir, estamos metiendo a las personas a la cárcel con sentencias, pero también estamos haciendo que las personas aprendan de otras personas que sí cometen delitos en la vida real y si salen en algún momento pueden seguir cometiendo delitos. Y una manera de prevenir el delito, y eso lo sabemos muy bien en todo el mundo, es pues, evitar que la gente que comete delitos se junte con gente que no cometa delitos, ¿no? Claro. Claramente el sistema está diseñado en la lógica de la mano dura, y en la lógica de la mano dura termina siendo, lógicamente, termina siendo contraproducente a pesar de que suena lógica para la población. Y el presidente nada más está defendiendo una herramienta de las tantas herramientas de un sistema de justicia, pues esencialmente corrompido. Mi querido Raúl Cepeda, yo de verdad te agradezco muchísimo estos minutos para la octava. No, un gusto para ustedes y cualquier cosa estamos en comunicación sobre estos temas y más, y pues esperemos que la Suprema Corte tome una decisión, porque esta decisión puede ayudar mucho a obligar a los políticos a que el Ministerio Público investigue delitos y no solo consiga, detenciones con tortura.